Buenas noches, bienvenida a nuestra tutoría de la semana del día martes 31 de marzo de nuestra cátedra de práctica de observación 2. Buenas noches a todas, darles la bienvenida, sé que estaban en la tutoría con la otra docente. Qué bien. Empezar por decirles, vamos a hacer un recorrido primero por el tema del aula, porque si se pudieron dar cuenta, ya les califiqué de la unidad 1, lo que llamamos en torno al tema del artefacto, y la salida pedagógica 1, que era la cámara de Yesel. Y de la unidad 2, el mapa conceptual, que era sobre la cartilla 20, y la salida pedagógica número 2 al Centro Cultural del Oriente. Voy en esas 4 revisiones. También estuve revisando el tema del foro. Para sorpresa mía, faltaron como 6 estudiantes por participar en el foro. Y recuerdo que el foro de presentación es algo muy importante por la metodología que nosotros manejamos en Uniminuto, que tiene que ver en torno al trabajo colaborativo. Eso es algo que no se puede perder. Lady, ¿cómo te va? Bienvenidas. Eso es algo que no se puede perder, de no darle sentido al foro de presentación. De pronto ustedes me dirán, profe, es que nosotros ya nos conocemos. Sí, pero yo no las conozco, no las conocía. Entonces, ni conocía a Robert tampoco. Entonces, sí, para sorpresa mía, la cuestión de atribuirle al foro no 6 estudiantes, sí, eso es casi el 30% de los que no participaron en el foro. Y similar ha sucedido en la preinscripción y en la hoja de vida. Es que no he revisado la prescripción, pero sí ya me di cuenta que hay varios estudiantes que faltan por el formato de prescripción y hay varios estudiantes que faltan por el formato de hoja de vida. Entonces, invitarles a esa primera reflexión en torno a estas 3 actividades que hacen falta. Y estas 4 que ya les digo que me di a la tarea de revisarles y calificarles. De una vez compartiendo estas diapositivas que me afana para donde vamos, que es hacia finales de abril, porque ahorita nosotros vamos a hablar de la salida 3 y la salida 4. Hacia finales de abril nosotros tenemos que hacer un producto que se denomina cartografía social. Entonces, en el análisis de las 2 salidas, ustedes ya les he dado una muy buena información en torno a la recopilación de la información, porque recordemos que nosotros estamos en observación, que es lo que trabajamos en febrero sobre investigación. Palabras más o menos, nosotros estamos haciendo, ustedes están haciendo una investigación. Lo que pasa es que es una investigación pequeña aplicando la metodología de la observación, porque si recuerdan por aquí, en la cartilla, que ahorita la vamos a retomar, en la cartilla 25, nos hacen la invitación y la reflexión en un muy buen capítulo de la observación, ¿sí? Por eso es que está esta materia que se denomina práctica de observación. Entonces, en torno a esa salida uno hacerle la reflexión de la importancia de la descripción. Describir es contar lo que yo observé, lo que yo vi, las actividades, ¿sí? Y les habla sobre lo institucional, sobre el contexto y sobre el aula.
El análisis situacional, importantísimo. Aquí nosotros, imagínate, teníamos un solo documento, en esto que dice aquí teoría, teníamos un solo documento. Lo que pasa es que la compañera, por favor, disculpe si se conecta, sí, teníamos un solo documento que era el rol del docente. Y si ustedes ven, la mayoría dejaron por fuera en el análisis situacional y en la interpretación al rol del docente o de la docente allá que participó en los estudios de caso. Entonces, ¿cómo vamos a nutrir? ¿Cómo vamos a nutrir la cartografía social? Porque a la cartografía tenemos que llevar esta salida 1. Es bien importante que hagan la reflexión, retroalimenten y miren para enriquecer la cartografía. Porque si no, la cartografía nos va a quedar regular, porque la información, todo empieza desde aquí, mis estimadas estudiantes y Robert, la descripción de la observación que yo realicé de los estudios de caso. Tienen que sentarse a enriquecer, 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 para que lo puedan llevar a la cartografía social, que ya les digo que será un tema que estaremos, entre otras cosas, de una vez les voy a preguntar. Hay una propuesta por el bienestar universitario de una profe para trabajar de 8 días la cuestión de entrevista, selección de personal, hoja de vida, precisamente para la cuestión de los empleos, de búsqueda de empleo. Quería preguntarles si les gustaría que yo invitara a esa profesora para la próxima tutoría, y ella va a trabajar tal vez unos 30 minutos, 40 minutos con ustedes. No la traje hoy porque me dio pena. No, yo primero le pregunto a los estudiantes si está de acuerdo de que la traigo, entonces le invito. Bueno, entonces me hacen el favor y ella va a interactuar con ustedes, lo mismo, preguntas, ¿sí? Que no se vayan a quedar, no se vayan a quedar en silencio como, gracias, Zuli, que no se vayan a quedar en silencio como allá en la ¿cómo es que se denomina? En el Centro Cultural del Oriente. Sí, pregunten y aprovechen ese espacio. Ya les digo, no la quise traer hoy porque dije primero les voy a preguntar. Entonces, ya cerrando ese paréntesis, esta salida, ya les digo, sentarse a reflexionar y enriquecer. Y igual en la salida 2, el tema de la descripción de las actividades que hizo la profe Laura, desde el saludo hasta la parte del cierre del taller cuando ella se despidió, ¿sí? Y pues claro, aquí de pronto el tema de los aprendizajes, hay una mejor profundidad, eso tengo que reconocerlo, en torno a los aprendizajes y el hacer similar o diferente, hay unos análisis bien interesantes por parte de ustedes. ¿Sí? De pronto hay una falencia en la descripción, es decir, las observaciones que realizamos, el paso a paso, la profe hizo esto primero, segundo esto, tercero, cuarto, ¿sí? Y lo relaciona con qué objetivo, y lo relacionando con qué objetivo. Profe, Heidi no ha podido ingresar porque tiene problemas con la internet. Dígale que aquí la esperamos hasta las 9:30. Pregunta, ¿cuántas actividades llevo yo en esta tutoría? ¿Cuántas? Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir la pregunta? ¿Cuántas actividades llevo en esta tutoría? O sea, sobre lo de las salidas pedagógicas, ¿sí? Lo que hemos Bueno, muy bien. realizado. Una. ¿Y otra?
lo de la hoja de vida y el formato de inscripción. Muy bien. Esas dos actividades, digamos, y bueno, la tercera de saludar a Robert, ¿con qué tipo las he hecho hasta el momento? ¿Mm? Muy bien, Julie. Cierto, con de hacer la reflexión sobre esos dos laboratorios que hicimos, sobre esas dos salidas pedagógicas que hicimos, en torno a las observaciones, sobre todo en el tema de las descripciones, ya les digo, y hasta el momento lo que he realizado en esta tutoría es hasta donde vamos, a la cartografía social, que es el producto entregable, que es el que me tiene preocupado, no me ha dejado dormir estos días, porque para llegar allá es cómo lo vamos a enriquecer, cómo lo vamos a enriquecer ahora peor con esta contingencia y con este problema. Sí, yo les he invitado y les he dicho, hemos continuado Uniminuto muy fuerte en esto de la virtualidad, entonces necesitamos hacer una muy buena cartografía. ¿Y la cartografía con qué se va a hacer? Pues con esta salida 1, con la salida 2, la salida 3 que ahorita se la voy a explicar y la salida 4. Pero entonces hacia allá va para hacerles, acuérdense que yo por ejemplo en la Cámara de Yesel les decía, en los estudios de caso ustedes tienen que tener un objetivo, hay que reflexionar sobre los estudios de caso, los objetivos de caso, si se cumplieron en la observación, porque la observación de investigación es objetivo, no es poder yo mirar las cosas de manera sencilla y no, porque eso es algo de los que nos sucede a nosotros los docentes. Nosotros los docentes generalmente miramos de manera muy superficial las cosas y no las miramos de manera viva, de manera profunda. Y entonces ya les digo, estoy muy preocupado por el tema final de la cartografía social. Sobre todo que ustedes son famosas, famoso Robert. El viernes en la mañana estuvimos en reunión toda la mañana con los profesores de prácticas a nivel nacional en Bogotá, allá con las profesoras de Bogotá, la decana, y les pedí la palabra porque veo un profe de Vicencio preguntando por la cartografía. Entonces me di la tarea de colaborarles y explicarles y aportarles y les coloqué el ejemplo de que cómo habíamos ido a un contexto del lago del Cacique, que en cierta medida es un contexto alto, ¿cierto? Un estrato alto, la misma institución del Colegio del Rosario, la infraestructura de la cárcel, el compromiso del grupo, la población de los estudiantes de posgrado y la población de la Cacique, en comparación a esta del centro ahí, que varios, eso sí tengo, cuando yo digo que escribieron el tema de farmacodependencia y trabajadoras sexuales, ¿sí? Entonces, la cuestión del desorden ahí, ¿sí? Entonces, eso gustó muchísimo. Y no sé hasta dónde logré entender de que de pronto el próximo semestre van a llevar esta experiencia por allá a alguna feria, alguna cuestión de investigación de las prácticas. ¿Eh? Entonces, ahora sí que ya estoy más preocupado. porque, porque entonces cuál va a ser la expectativa es alta sobre la producción, sobre el entregable de la cartografía social. Es decir, que valga la pena haber hecho este curso. Y sin duda alguna, uno, a ver, ¿quién me dice cuál ha sido mi objetivo por haber trabajado en este mes de marzo estas 3 cartillas del Ministerio de Educación Nacional de Educación Inicial? ¿Quién me dice?
Yo por qué monté eso en febrero, investigación con observación. Y en marzo, ¿por qué nos adentramos en estas cartillas del ministerio? ¿Se fueron? ¿O no le sirve el micrófono? Me va a tocar aprender a montar quizzes. Hola, buenas noches, profe. ¿Cómo te va? Profe, bueno, para mí estas cartillas han sido muy importantes ya que son muy completas que nos sirve para nuestra carrera, ya para implementar la metodología pues con los niños y para nosotros. Muy bien, Luz Aide, ¿cierto? Llevando a cabo la implementación de estrategias, métodos de creatividad, Lady. Gracias, Lady. Claro, porque y ahí también hay muchos recursos que uno a veces dice, buscan en internet, pero realmente esas cartillas son muy completas, profe. Son muy completas y tienen la información bien detallada. Claro, yo se lo he dicho, a partir de la investigación en las universidades, en la academia, a partir de esto de la observación, de estas metodologías, de las encuestas, de las entrevistas, surgen las propuestas, la academia. ¿Qué rol cumple el docente? Muy bien, Juli. La academia es la que propone, la universidad. Nosotros no podemos esperar que los padres de familia vengan a proponernos, ni mucho menos los niños. No, los que tenemos que hacer investigación y hacer propuestas y reflexionar y dimensionar esto somos nosotros los que estamos en la universidad, en la academia. Pero para eso es que hacemos investigación. Yo les alcancé a explicar allá cuando estábamos en el tema de investigación y cuando hemos entrado a las cartillas, de dónde era el origen de las cartillas. Y eso tiene que ver con la cartilla 20 que trabajamos hace 8 días o 15 días, el sentido de la educación inicial. Muy bien, ¿sí? Lady, entonces, ¿por qué surgen estas cartillas, Luz? Estas cartillas surgen a partir de la investigación de la academia que dice, y no las cartillas, sino la educación inicial, que es el trabajo de ustedes, que para eso es que están estudiando, para eso se están formando. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no existía, si ustedes recuerdan en la cartilla 20, en el mapa conceptual que hicieron, esa parte histórica, sí, mira, era la cuestión de unos orfanatos allá, de asilos que cuidan a los niños, no más. Pero a partir de la investigación es que dicen, oiga, se necesita educar a los niños allá en los primeros años y por eso es que el Ministerio de Educación Nacional propone la educación inicial y por eso es que un minuto entonces dice, venga, yo voy a montar un programa de licenciatura en educación inicial. Entonces, ese ha sido mi objetivo y me alegra que les haya servido y que les haya gustado y que las estén leyendo y le hayan encontrado precisamente el sentido a estas cartillas. Porque ya les digo, de pronto ya estamos terminando estas tres, porque esos son varias, son como yo tengo ahí yo tengo como 8 cartillas, pero qué importante, con qué objetivo el profe montó las cartillas en el mes de marzo. ¿Para qué? Para que ustedes conocieran este material y se ubicaran. Voy a aportarles en eso, es lo que estamos. ¿Sí? Estamos en ¿ustedes son de qué? ¿Tercer semestre? Sí, ¿no? Sí, señor. Eso es, ustedes son de tercer semestre, entonces poderse ubicar y poderse dimensionar qué es lo que vamos a trabajar hoy en la cartilla 51. Porque ahorita me me preguntaban sobre la cartilla 25. La cartilla 25 es el
seguimiento que se le hace a los niños y a las niñas, el docente, la docente, el seguimiento que tiene que hacer a los niños. Y tiene que hacer mucha observación. Por eso es que ahí está, en esa cartilla, el tema de la observación, que es lo de nuestra materia. Observación abierta, libre, observación selectiva. Y el seguimiento, decía hace 8 días, en torno al peso, la talla, lo que el bienestar familiar. No sé si hay alguna que trabaja en bienestar familiar. ¿Alguna trabaja en bienestar o ha estado en bienestar familiar? Que trabajan en esto, mire. ¿Sí? En peso y talla, aquí lo que está en la cartilla 51, que ahorita las que nos van a compartir, los que nos van a compartir sobre salud y nutrición. Yo me sentiría muy contento con que ustedes ya empezaran a categorizar allá mentalmente, cuando les hablen de peso, cuando les hablen de talla, cuando les hablen de motricidad fina, de motricidad gruesa, ¿qué área es esa? ¿Qué dimensión? A ver, ¿qué dimensión sería? Cuando ustedes escuchen sobre peso, talla, estatura de los niños, enfermedades, cuando escuchen esto, motricidad fina, motricidad gruesa. Buenas noches, Daniela. ¿Qué dimensiones? ¿De qué dimensiones estamos hablando? ¿Dimensión qué? Cuando hablamos de talla, de peso, de motricidad fina, motricidad gruesa, que correr, que saltar, ¿qué dimensiones en los niños? Que tiene que ver con la guía 20. Corporal, muy bien, Lady. La parte corporal, el área física. Y, por ejemplo, si hablamos de inteligencia, de memoria, de problemas de aprendizaje, ¿qué área será? Cognitiva, muy bien. Bueno, tranquila, Daniela, muy bien, cognitiva. Yo me sentiría contento con que ustedes, a partir de esta clase, y no sé de las otras que han recibido, bueno, ya empezamos a categorizar y ya sabemos cuando un profesor, cuando alguna profesora en algún texto nos está hablando, cuando empezamos a escuchar, mire, esto es físico, esto es corporal, esto es social, esto es afectivo, esto es místico. Es decir, las dimensiones que nos habla en la cartilla 20 y la importancia del seguimiento que nos habla en la cartilla 25. Sí, y ese es el reto. Si yo observo un niño al principio que me llega regular en su motricidad fina, ¿cómo va a estar conmigo a los 6 meses de estar conmigo en mi aula, en mi salón? Ese es el reto. ¿O será que lo voy a entregar todo el año y el niño no mejoró, peor, ¿sí? Desmejoró en la motricidad? Entonces, no, mire, a la profesora ya de primero, buenas noches, qué pena, acá en el pueblo de estas horas es muy mala, ¿sí? Entonces, el reto es ese, cómo un niño que yo observo, que yo identifico, que tiene dificultades a nivel de motricidad fina, ¿será que durante los 6 meses, el año que estuve en mi aula, yo lo entrego igual o peor? Allá primerito, primaria. ¿Sí? Esa es una pregunta que, eso, Luz, ¿qué voy a hacer con ese niño? ¿Qué voy a hacer? Si yo observo que ese niño tiene problemas de, por ejemplo, de motricidad fina. Me voy a poner aquí. Pues, profe, ahí sería ayudarle para que el niño salga adelante y a veces, digamos, a veces los docentes mismos
no anima a los niños, como que se le recargan a ellos que ellos no son capaces, darle como la seguridad en ellos, a que tengan ellos la seguridad en ellos mismos. Muy bien, Luz, porque mira, reforzarlo, estimularlo, Sí, claro. muy Buscar importante. estrategias donde pues ayudemos al niño a mejorar, reforzarlo, como dice mi compañera Julie. Trabajarles con materiales didácticos. Muy bien, Lady. Paola, es muy importante. Y para eso es la educación inicial, y ahí él vale la pena. Y en algo que ahorita decía Lady, y es, miren cómo se sale el comentario, cómo se sale, sí, cuando Lady dice, eh, trabajar, ¿cierto?, con ejercicios, como están ustedes ahí, pero para que el niño se sienta mejor. Entonces ahí me salgo de la parte física, de la motricidad fina, y me voy a lo cognitivo, que es lo afectivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo como niño, a los 3 4 años, mi profesora no me ayuda, no me estimula, no me colabora con otros ejercicios, como ustedes están diciendo acá, de punzado, de la plastilina, entonces el niño, es que ellos no lo dicen, pero ellos sí observan a nosotros y ven que nosotros están entregando unos trabajos mejores, más bonitos, que uno como profesor también reacciona, ay, mira a la niña tan bonito, ¿sí? Y a lo nunca se le dice nada, ay, venga, tan bonito el trabajo que hizo. Entonces eso le va generando una baja autoestima, por ejemplo. Y esa baja autoestima no es del lado físico, sino del lado cognitivo, del lado afectivo. Y si el niño, no sé, después de un mes, de 2 meses, de estar haciendo trabajos regulares, entonces se va a tornar desmotivado. Hacerle acompañamiento para que estén en confianza. Miren lo que está hablando Ley, ¿sí? Que se puedan soltar y ganen autoconfianza. Eso se denomina seguridad en sí mismo. Entonces, esa dimensión es una dimensión que le va a permitir al niño sostenerse y se va a sentir agradable, con agrado en la institución, en el aula, en la clase. Pero si no, entonces este niño va a terminar desmotivándose y va a terminar, qué sé yo, después del mes, va a terminar entonces siendo indisciplinado, o un niño problema, o un niño desordenado. ¿Por qué? Porque sus habilidades físicas, por ejemplo en motricidad fina, no le permite hacer los trabajos de manera como los otros. Buscan muy bien, Paola, buscan la forma de expresar sus sentimientos. ¿Cómo? No sé si los han visto, que terminan arrugando toda la hoja, dañan trabajo a los otros, cogiéndole los trabajos a los otros, ¿eh? No saben respetar, se alteran. ¿Por qué? Porque no se les canalizó de manera adecuada, por ejemplo, en la motricidad fina. Hacia allá es que vamos, hacia allá es que vamos. Bien, quería dejar hasta ahí para poder entrar a la guía 51, pero antes de eso tiene que ver con esta otra, gracias Eliana, llama la atención de cierta forma, claro, el niño tiene que expresarse, cuidado con el material, a ver si tengo por acá la actividad de la unidad 3, que se denomina caracterización. ¿Ya la vieron? Profe, esa es la que es caracterización de población. Claro, muy bien. Que para allá íbamos con el tema de que esta semana que viene íbamos a ir donde los niños del INEM, que ustedes ya habían seccionado sus salones, allá sus grupos, porque esta semana que fueran a hacer su primera visita, allá la primera actividad, ustedes iban Dime, Lady, ¿qué ibas a decir?
Ustedes Profe, buenas iban, noches. ¿cómo te va? Dime, Lady. Bien. Profe, es que quería preguntarle acerca de la salida número 3. No sé si nos va a explicar o cómo vamos a desarrollar para hacer el formato de esa actividad. Sí, sí, ya déjame, primero vamos a trabajar en torno a esta actividad que se denomina la caracterización del aula, que no sé si ya la están viendo mejor, que tiene que ver con, ya les decía, es muy importante que... Profe, disculpe una pregunta, pero ese diagnóstico que usted nos está mostrando ahí en la pantalla, o sea, se debe desarrollar de acuerdo, pues, o sea, cuando yo tengo entendido, se debe desarrollar de acuerdo a la tercera salida pedagógica. ¿Sí es así o estoy mal, profe? No, no. Pues sí, creo que era Paola la que estaba hablando. Sí, efectivamente era sobre la tercera salida que íbamos a hacer en el INEN, con los niños que ustedes habían seleccionado en los grados con los que ir a trabajar. Recuerdan que ustedes ya me tenían una lista bien organizadita. Solo y considero que cuando los niños presentan este tipo de la evolución de cierta habilidad es muy importante reforzar la autoestima. Se puede decir que la pieza clave para ayudar a avanzar muy bien. Gracias, Zuli, para que ese niño no llegue ya más después a la adolescencia buscando afecto y se nos vaya a suicidar. El problema del suicidio es ese, en los adolescentes. Son problemas de afectividad que no se llenaron, no se trabajaron aquí en la niñez. Lo que pasa es que yo de niño pues no me voy a suicidar, sino es a los 10 años, allá más adelante, cuando estoy en la adolescencia, peor, ya más desubicado, rebelde, ¿sí? Entonces tomo decisión de manera inmadura. ¿A qué? Pues al suicidio, o a la droga, o al alcohol. ¿Eh? Bien, entonces, sí, esta caracterización era la que íbamos a hacer en los salones del INEN. Cada grupo de ustedes iba a tomar allá, por decir, el preescolar, el primero y el segundo, como teníamos organizado, e iban a mirar el número de niños, el número de niñas, ¿sí? Y de acuerdo a estas actividades, a las edades y todo, lo iban a trabajar. Estas dimensiones que ahorita las voy a explicar. Pero, desafortunadamente, eh, se nos surgió esto. Entonces, de una vez les voy a preguntar, voy a explicarles la ficha. Ya hablamos del aspecto fisiológico, ¿cierto? Que tiene que ver con lo físico, con lo corporal, el género, masculino, femenino, masculino, y las edades con los niños con los que estamos trabajando en el aspecto físico. Esto es hacer descripción. Lo que pasa es que en lo físico solamente tenemos esto, es decir, no estamos hablando, lo puede acercar un poco, ahí, ¿está mejor? Ahí. Creo que ustedes también allá en el computador les deja aquí en la lupita al lado izquierdo, ahí le abren y ahí les abre la lupa para ampliar y reducir. Bien, aquí en lo físico, ya les digo, estamos hablando solamente de categorías, que es género y el tema de la edad. No me está hablando, por ejemplo, de motricidad fina ni motricidad gruesa. ¿Sí? Por ejemplo, alguien pudiera colocarla, se ve borroso, pues si quieren mirar en tu computador, Leti, ahí en la lupa al lado izquierdo arriba, puedes reducir o lo puedes ampliar, no sé, para que lo puedas ver mejor. Ya les digo, si alguno pudiera decir, bueno, entonces yo voy a mirar a los niños cómo saltan, por ejemplo, el tema de saltar el arco, o con unos aros, ¿ya? Entonces, todo eso es el tema del área física, ¿eh? O la motricidad fina, colocar unos ejercicios de rasgado, de hacer bolitas, de utilizar el colmón, la plastilina. Bien. El segundo aspecto es socioafectivo. Entonces, aquí en este formato, porque los formatos son esos, son formatos. Entonces los sesgan a uno porque uno quisiera investigar sobre otras cosas. Pero, por ejemplo, este formato pues nos da que si el niño vive con ambos padres, si vive con la madre, si vive solo con el padre, o con otro familiar. ¿Sí? Por eso les digo que aquí es a nivel socioafectivo.
Y aquí socioeconómico, pues el estrato social, cuántos niños tengo de estrato 1, de 2, de 3, de 4, de 5. En mi experiencia, es muy difícil encontrar niños de estrato 5 y 6 por acá en instituciones de estrato 1 y 2. Es muy difícil. De otras instituciones de estrato 5 y 6 que abren unas jornadas que denominan adicionales y entonces tienen niños de estrato 1 y 2 con unos subsidios ahí a nivel de la pensión económicos, ¿sí? Pero de pronto contextos como el 3 y el 4 se encuentra uno con el 1 y el 2. A mí me sucede eso en la escuela y generalmente cuando llegan del estrato 3 y 4 tengo dificultades en las sociales con los del estrato 1 y 2. ¿Por qué? Porque los de abajo, y les digo, lastimosamente se nos dañó la salida, pero de eso se trataba el ejercicio, por ejemplo. Toda esta parte física, afectiva, yo la conozco muy bien con los niños del INEM porque yo tengo ya 6 años de estar ahí observándolos y conozco bien la población. De eso se trata. Yo quería mirar hasta dónde ustedes pueden identificar estas dificultades en una niña de nuestros 3 y 4 con los otros que son del 1 y 2. ¿Sí? Generalmente están los padres de familia de 3 y 4 a reclamar cuando estos les pegan, ¿no? Cuando los otros les pegan, por ejemplo. Entonces, ahí toca entrar a explicarle, mire, lo que pasa es que estos niños, si vamos allá a la cancha un fin de semana, ellos están allá descalzos, sin camisa, corriendo la pantalla del balón, por ejemplo, todo el día. Son niños muy descuidados, en la crianza. ¿Eh? Y pues claro, estos de 3 y 4 en cierta medida llegan con un mejor proceso y pues no son agresivos, por ejemplo. Los de 1 y 2, generalmente los de la escuela, sí son niños que les toca uno formación de que se controlen, de que no tienen por qué pegarle al otro, patada, del puño. Ahí todo eso se trabaja en la parte de competencias ciudadanas del respeto al otro, pero no falta el problemita, sí, generalmente en la semana, cada 2 semanas, que le pegó, que le dijo, que la grosería. ¿Eh? Entonces, esos son análisis a nivel del estrato socioeconómico. En la motricidad, mírenlo, aquí está, la motricidad fina y la motricidad gruesa. Entonces, ¿cuántos niños tienen buena motricidad? Depende de las guías que ustedes les iban a llevar, las fichas que ustedes les iban a llevar. La disciplina, mírenla ahí, dentro del aula, por ahí en el patio o en el restaurante escolar, en el momento del baño, todo eso eran ejercicios de observación. El ambiente de aprendizaje, entonces, cuántas mesas, cuántas sillas, sí, los inmuebles que tenía, la iluminación y todo. Cuántos niños cumplen muy bien las instrucciones, las asignaciones. Las condiciones del aula, sí, en torno a la acústica, a la ventilación, a la iluminación, el espacio. Y las condiciones de salud. Entonces, de poder identificar cuántos niños tenían problemas visuales, respiratorios, ¿sí? Si se logró identificar algunos niños con algunas dificultades físicas. Bien, pregunta de ese formato de caracterización del aula. Dime, Paola. Bueno, profe, yo tengo una pregunta. Bueno, como esta actividad o este diagnóstico se debía pues realizar de acuerdo a la salida, pero como no tenemos salida, ¿cómo la realizamos? O sea, en alguna institución que ya hayamos visitado o... Muy bien, Paola. Siendo muy democrático, yo el sábado en la mañana a las 6 de la mañana tenía tutoría con sus compañeros del sábado en la mañana, de 6 de la mañana, de práctica de observación. Efectivamente, esta actividad, como con la cuestión de que trabajar virtualmente y de no reunirse ni no salir a ningún lado, entonces la tenía de manera individual. Pero sus compañeros, profe, nosotros la podemos hacer con algunas que trabajamos con niños, que tenemos salones en jardines, los podemos describir.
podemos hacer esta caracterización porque conocemos. Bueno, yo les propongo, ya en el otro grupo también de la tarde también se unieron, para que sea entonces grupal, en los grupos que tenemos en el aula, ¿sí? Los que están funcionando, los de la salida 1, los de la salida 2, y que hicieron el mapa conceptual también, si mal no estoy. Esos grupos, esos mismos grupos, para que no me desconfiguren el aula, háganme el favor, es decir, no, profe, que yo no trabajo con fulana que me miró mal, no, vamos a trabajar en esos mismos grupos, porque ya les digo, me queda muy difícil ir a desconfigurar el aula ahorita, y alguno de esos compañeritos o compañeritas que trabajen en una institución, hace la caracterización, pero por, ¿cómo es que denominan ustedes? Por WhatsApp, esto de la llamada, que se llaman por el celular y pueden compartir, o por WhatsApp, o por, ¿cómo es? ¿Telellamada? No, videollamada. Por videollamada. Eso, gracias Luz y Lady, por videollamada. Entonces, por videollamada no se van a irse a salirse, ni a reunirse, nada. Es la compañerita que tenga un grupo, que trabaje con un grupo y lo pueda caracterizar, entonces por videollamada se van reuniendo y les va explicando, ¿sí?, cómo observan los niños y las características de los niños, les explica el grupo que tiene. ¿Cómo les parece? Profe, pues a mí me parece súper la idea, pues ya que esto es muy difícil pues hacerlo individual, ya que muchas pues no han trabajado o trabajan en otro tipo de cosas menos en una institución, ¿sí? Ok, por favor, Lady. Muy bien, María Camila. Sí, se llena un solo formato en grupo. Lo que le pido el favor a Paola es que me acuerde, porque me parece que yo ya lo había montado de manera individual. Entonces me hace el Paola mañana en la mañana, profe, gracias Julie, cámbialo a grupal, y Zuli, cámbialo a grupo para poder hacer, pero con toda la responsabilidad. Sí, hágame el favor, en la forma como las conozco, como conozco a Robert, sí, hacer esa videollamada y enriquecerse, ¿sí? Muy bien, Julie. Si tú conoces tu grupo, entonces venga allá con ahorita aquí con el grupo de las compañeritas de la universidad, entonces venga, yo les voy a caracterizar mi grupo. Son así, hacerles una descripción bien hecha para que no sé, sí, pues el tema de fotos se puede compartir. Lo que pasa es que yo le tengo muchísimo miedo. Gracias, Lady. Todavía está grupal. Bueno, gracias. El tema de fotos, yo le tengo miedo es que esas fotos se vayan por allá en las redes sociales, ¿sí? Ante eso les pido el favor. De pronto el tema de fotos, alguna, no, mire, estos son los niños y estos, sí, las características y esto es investigación, ¿ve? Investigación, no amarillismo, por favor, ¿sí? No amarillismo de ay, terrible ese niño, mire cómo es de grosero, mire, no. Es un niño con dificultades, como ahorita decían ustedes, buscando afecto, ¿sí? Entonces, saber trabajar muy bien, si de pronto el tema de fotos o algo, entonces hágame el favor, nada, que vamos a enviar esto por al Facebook, ¿sí? Porque ustedes saben cómo es delicado ese tema de la ley de la infancia y se llama esto, la cuestión de la violación de los derechos de los niños. Sí, a nada, ningún papá le va. Yo ahorita estaba calificando unos informes de séptimo y algunas de las estudiantes, claro, la privacidad, por ejemplo. Y háganme el favor, ustedes en un informe vayan a colocar, si no tienen el permiso, el consentimiento, en una foto, o peor, escribir, este niño es autista. Para mi concepto, este niño es autista. Este niño tiene déficit de atención. No. Uno puede tener un pensamiento sobre los niños. Sí, uno puede decir y pensar, pero escribirlo es supremamente delicado. Y decirlo, ¿no? O sea, a los papás, no, es que su niño es un retardado. No, porque nosotros los docentes no tenemos la forma. Bueno, no lo hago yo, porque soy psicólogo. Sí, por ejemplo, me decía ya un padre de familia, lo que pasa es que su niño, yo veo que como que el coeficiente intelectual es bajito y ya está como retardadito, y no, les recomiendo.
Ay, gracias, mire, se bajó ahí la ficha hasta abajo, hasta lenguaje y comunicación social. ¿Sí? Hágame el Profe, favor. profe, disculpe Dime. otra preguntita. La fecha de entrega de este trabajo está para el miércoles 8 de abril, ¿sí? ¿La fecha es la misma o se va a modificar? No, O sea, si les parece, bajamos para dentro de 8 días, porque toca hacer trabajito, toca analizar muy bien los niños, toca analizar muy bien el grupo, ubíquense, imagínense allá en un salón con la compañera, de pronto ya les digo, si les puede compartir fotos, pues se puede. Lo que pasa es que en eso les pido el favor, el tema de redes sociales y esto, no, que esa información no se salga porque nosotros estamos haciendo es un ejercicio de investigación, de observación. Y pues en cierta medida también esta actividad va a ir allá a la cartografía social, también en torno a un análisis que hicimos de un grupo, que la caracterización que hicimos de un grupo a partir del recorrido que hemos hecho de las cartillas esta, sobre todo esta cartilla 25. La cartilla 25 tiene muchísima relación con esta ficha de la caracterización y tenía muchísima relación con la salida ya a la escuela. No sé si me voy haciendo entender. Sí, por eso fue que vimos la 25, que es en torno al seguimiento de los niños, a la nutrición, al peso, todo, ¿cierto? A su motricidad y la caracterización de esta ficha y la caracterización de un salón. Entonces, muy bien, hacemos eso. La salida 3, para la pregunta, no me acuerdo, me parece que era Lady la que preguntaba. La salida 3 la voy a montar, lo que pasa es que a mí me parece que ya entramos en el tema de Semana Santa. Si mal no estoy, ¿cuándo es Semana Santa? ¿La otra semana? sí, profe, Semana Santa es la otra semana. Entonces voy a dejar esta salida 3, qué sé yo, tal vez para el 20 de abril. ¿Y qué van a hacer? Esa sí la vamos a hacer individual y les voy a montar un video de los que les ha comentado de YouTube. Ya las profes ya me hicieron el favor, las profes de la universidad ya me lo compartieron y vamos a trabajar sobre observar la clase de una profe del 238. Ese ya sería individual con el formato A. Vamos a trabajar en el formato A. Voy a escribir acá una vez. Con el formato A, la salida 3, observar la clase de la profe, que dura más o menos unos 50 minutos. Yo les decía que en el magisterio, nosotros los 278, con el video que, sí, muy bien Lady, nosotros los 278 tenemos que hacer una videoclase y esa la filmamos y la enviamos al ministerio, al IFES, y ellos allá nos colocan 2 profesores que nos evalúan, la observan precisamente el video y nos evalúan. Y eso repercute para el tema de ascender o no hacer. Gracias, Robert. ¿Sí? Entonces, en los 278, que ya les digo, somos los nuevos, los que, bueno, ya tenemos 17 años en el magisterio, pero somos los nuevos, porque es que hay otros más antiguos que son los del 27, de otro decreto, el decreto más antiguo, ¿sí? Que eran los que tenían un montón de cosas ahí con las primas y unos salarios muy buenos. Nosotros no, nosotros entramos hace 17 años y vamos en este tema de la videoclase, para que de pronto ustedes puedan comprender, bueno, y esta profe, ¿por qué cuando ella empieza ahí con el formatico y se identifica y habla primero como unos 5 minutos de la institución y todo? Eso es una presentación que nosotros tenemos que hacerle al evaluador, al que nos va a observar. Precisamente ustedes van a ser observadores, son como evaluadores de la clase, ¿sí? Y eso ya los otros profesores lo revisan, no lo evalúan y nos dan un puntaje. Si uno saca más de 80 puntos, asciende. Si saca menos de 80, para el próximo año. Entonces, esas son las videoclases. Sería esa la salida 3. Y ya nos iríamos después, precisamente cuando ya regresemos de Semana Santa, nos iríamos a cartografía, que sería por tal vez el 15, 20 de abril, nos iríamos al mapa mental de la cartografía
y nos iríamos a... Estoy mirando, me toca hablar con las profes, con la profe Elita y la profe Ana, a ver si montamos, si puedo ver, si vemos otro video, otra videoclase, o si montamos 5 planeaciones. Es lo que generalmente se ha trabajado en práctica de observación 2. Un formato que hay de hacer planeación. Lo que pasa es que eso se hacía en torno a un salón, por ejemplo, a esta ficha de caracterización. Entonces a ese salón nosotros le vamos a montar estas 5 planeaciones. Eso se hacía así. Por ejemplo, ahorita, ¿quién fue la que? Julie. Por ejemplo, si Julie trabaja con sus niños, entonces ella montaba para esos niños 5 planeaciones. Así es como la estamos haciendo. Pero como este semestre no trabajamos con el tema de los salones de ustedes, y peor, tampoco tenemos los salones del INE, entonces, sí, ahí tengo la pregunta sobre si hacemos las 5 planeaciones o nos vamos por otro video del 1278, por otra clase del profe. ¿Qué sería para completar las dichosas 48 horas de práctica de estas salidas pedagógicas? No sé si saben, yo tenía esa información, pero a mí se me ha olvidado. El viernes lo dijeron en la reunión con Bogotá. Práctica de observaciones 1, práctica de observación 2 y práctica de observación 3 son 40. Entonces imagínate, nosotros apenas llevamos, calculando, llevamos qué horas en las 2 salidas, en la salida 1 y la salida 2, y las otras 30 y algo de horas. Esa es una pregunta que tengo ahí. Yo sé que esta caracterización nos sirve. Esta caracterización nos sirve, pero nos va a dar apenas, qué sé yo, tal vez 2 horas o 3 horas para el trabajo, el análisis, sí, compartir, socializar. La salida 3, la videoclase, también nos va a dar para otras 3 horas. Y el otro video que veamos por ahí en la salida 4. Entonces no sé si tengamos que terminar montando las 5 planeaciones para cumplir las 48 horas. ¿Sí? ¿Sí sabían de las 48 horas? Ah, bueno, Paola. Sí, a mí se me ha olvidado, la verdad, a mí se me ha olvidado. Y pues, bueno, por eso era que teníamos montadas las salidas pedagógicas, eso también es cierto. Porque para eso han montado las 5 salidas, para poder cumplir esas 48. Entonces déjenme, y ahí vamos mirando qué podemos parar. Por ahora ya está lista como la unidad 3. Ya les digo, hacer la caracterización con esta ficha. Y la salida 3 de Gemini. Entonces yo les subo el video para después de Semana Santa, porque yo imagino que ustedes van a entrar a vacaciones de Semana Santa, me imagino, conociendo como conozco la universidad. Entonces, cuando regresemos, ya tendrán ahí su video para poderlo ver y analizarlo. Y ese trabajo sí lo hacemos con el formato A. Bien. ¿Tienen una pregunta? ¿No? Bueno, entonces, háganme el favor y pasemos a la cartilla, a la socialización de la carta 51. Componente familia. No escucho. Me hacen el fallo, esas diapositivas me las envían al correo para yo guardarlo como evidencia también, que ustedes lo trabajaron. Hacer estas citas que hacen, eso requiere trabajo y esfuerzo. Patricia Escones, con C. Con ese. Con E. Con ese, sí, señor. ¿Está bien, Julie? Sí, sí, señor, está bien escrito. Ah, bueno, ok. ¿Quién va a compartir? ¿Julie?
Sí, no, compartió Luz y yo voy a hablar. Ah, bueno. Bueno, el día de hoy pues vamos a exponer el tema de la guía número 51 que se llama Orientaciones al cumplimiento de las condiciones de calidad en la modalidad institucional de educación inicial. Luz, ¿puede pasar por favor? Bueno, el primer componente es la familia, comunidad y redes sociales. Entonces, el estándar 1 habla básicamente que es importante utilizar una caracterización como herramienta fundamental para poder identificar las personas, las instituciones o los recursos con los que se cuenta como plan de acción orientadas a promover una buena educación y transformar la vida de los niños. Pues así yo, en ese punto de vista, pues yo lo vi así, no sé si estoy mal. ¿Escucha? ¿Me escucha? Sí, compañera, disculpe, es que ya no la escuchamos. Qué pena, compañeros, lo que pasa es que se presentó un inconveniente por tal vez el internet o la señal o algo, porque es que está cayendo mucho. Ya estamos mirando. Aló. ¿Me escuchan ahí? Profe, qué Bueno. pena. Profe, qué Sí, pena, si dime. quiere usted, si quiere puede pasar hoy el siguiente grupo de mesas que miramos, lo que pasa es que el internet no está agarrando bien, por eso no funciona. No, si quieres, entonces yo le puedo ayudando acá. Deja las diapositivas ahí y creo que es Luz la que la está pasando. Entonces yo le voy compartiendo aquí de acuerdo a la diapositiva y de acuerdo a la cartilla. Entonces, Listo, profe. recordemos muy bien este componente de familia y comunidad.
En este estándar que nos habla del registro civil, que nos habla del registro civil, Julie, ¿quiere hablar? ¿O continúo? Bien, entonces, en torno a este documento del registro civil, sí que es bien importante porque es la forma en que los niños empiezan a tener una identificación, ¿sí? Una nacionalidad, ¿sí? Es el espacio, el Estado les da una nacionalidad. ¿Qué problema hemos tenido con la familia y con los cuidadores? No sé ustedes en las instituciones. Dime, Julie. No sé, ustedes en las instituciones se han tenido la posibilidad de darse cuenta, y es que con la cuestión del problema económico, muchos padres de familia y esos problemas de pareja que son separados, o que el hombre cuando sabe que la muchacha está embarazada, que se va, que la deja, ¿sí? Entonces, el tema de los registros civiles no los hacen, por ejemplo, porque para ellos es un gasto, es la cuestión del dinero, entonces no registran a los niños, sino cuando ya precisamente llegan a las escuelas, no, venga, los registros, no, tarjeta de identidad es un complique, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le encuentran el sentido a este tema de registrar a los niños. En el caso de las instituciones públicas, tiene muchísima importancia el registro civil y la tarjeta de identidad. Bien, el estándar 3, que tiene relación con si conoce sobre los servicios institucionales a los cuales puede acceder ante situaciones de amenaza o vulneración. Igual, hay familias que sí conocen muy bien el tema de sus derechos, pero hay otras familias que no. Sí, son familias muy vulnerables, que no saben a qué institución, a dónde acudir. Por ejemplo, ahorita lo estamos comprobando. No sé si se han dado cuenta con el tema del CISBEN, que el alcalde aquí de Bucaramanga dijo que iba a dar un aporte de, no recuerdo cuánto fue, de 150, 200 mil pesos ayer, antes de ayer. Entonces, hay muchas familias que son del CISBEN, 225, gracias Julie, y que no saben a dónde ir, o decir la parte de registrarse, están desorientados. Y así sucede con las instituciones igual. Ellos no saben que existe la UNESCO por ejemplo, la Personería y la Procuraduría, todas estas instituciones que sirven para la Defensoría, perdón, que sirven para apoyarnos. Bueno, ahí vienen unas fichas bien interesantes en torno a la ruta de actualización del bienestar familiar, ¿no? Sí, profe, digamos, ahí en actualizaciones, ahora, de hoy en día, digamos, las que tienen bienestar se tienen que prepararse, porque antes tenían bienestar familiar y ellas pues no tenían ningún ciclo de primera infancia, ahorita ya pues ya le están exigiendo a ellos para que ellas sean, aló. Sí, sigue, Luz. Y que, bueno, para que ellos tengan conocimiento, como también ayudar a los niños y orientar a los papás, porque antes no tenían tanto conocimiento y ahorita están en ello. Uh-huh. Y todo esto de desconocimiento de las familias tiene que ver con esto que estamos hablando en esta diapositiva, de la parte de los estudios saludables, de la nutrición, de la actividad física, de los hábitos de higiene, ¿sí? Por ejemplo, los puestos de salud, que no los llevan a las consultas, o tiene que ir la enfermera auxiliar hasta la casa a mirar el tema del niño, cómo está, el peso, la talla, mirar su crecimiento físico, pero acuérdense. Exactamente. Sí, profe, exactamente, porque a veces no, pues uno como padre o eso no tiene en cuenta eso, y eso es muy importante para el niño, tanto para el crecimiento, digamos, en la alimentación, pues para el niño
para su aprendizaje. Claro, ya ahí en esa parte de alimentación es donde está muy fuerte el tema de alimentación escolar, que precisamente estamos teniendo ese problema desde hace tal vez unos 10 años para acá, de que ha sido un foco de corrupción. Dinos, Lady. Pues, profe, ahorita por lo menos por la situación que se está avecinando, como ya no se pueden ir porque era la primera semana estaban yendo por lo menos a las escuelas o algo así, algo de eso de que les dan ahí el almuerzo y eso, ahorita les están extrayendo a la casa al mercado. Y eso lo implementaron fue hace poquito que dijo por lo del coronavirus y eso, están haciendo esa misma función pero en casa. Claro, claro, pero yo les digo que, por ejemplo, el tema del PAE, de alimentación escolar, es porque Colombia, mejor dicho, para Europa, el primer mundo, no aceptan de que hayan países aquí en Latinoamérica donde los niños sean desnutridos, por ejemplo. Eso en el primer mundo no lo Donde aceptan allá en Europa. no, Entonces, porque la prioridad de ellos son los niños. ¿ve? Entonces, ellos, por eso es que en Colombia entra con este programa de alimentación escolar. Y las que han trabajado con bienestar familiar o están por ahí en Martínez, se dan cuenta que se maneja todo el tema del desayuno, el refrigerio, ¿cierto? Con nutricionista, toda la parte de la lonchera, que sea saludable, todo eso que tiene que ver con esta diapositiva. Continuemos, Luzamel, por favor. El estándar 5. Entonces, donde nos invita a mirar los actores que participan en la formación de los niños, ¿sí? Nos invita a mirar la participación de los actores en la formación de los niños. Entonces, es que estoy perdido porque el anterior era el 5 y este es el 6, creo. Espera, profe. ¿Sí? Entonces, bien importante también, a mí me gustaría que a partir del estudio de estas cartillas, ustedes también vayan, o la experiencia que han tenido de otras veces, es, bueno, ¿quiénes son los actores que trabajan con los niños? En un primer factor está la familia, ¿sí? El segundo está la institución educativa. El tercero es el contexto, donde están los niños viviendo, ¿sí? La parte familiar. Hoy en día, en el siglo XXI, se está hablando de un cuarto contexto, que es cuando los niños están perteneciendo a un equipo de fútbol, o esto de patinaje, o que van a ensayar danzas. Allá lo que vimos en el centro cultural, ¿sí? Que los niños que van allá a la cuestión de los instrumentos, o al canto, o al grupo de la iglesia, al grupo del coro de la iglesia, al grupo, sí, allá a la catequesis, al grupo infantil, no sé, los de la parte de los misioneros, ¿sí? Estos son grupos donde los niños, en esos contextos donde ellos pertenecen, ¿sí? Entonces, que tiene que ver con la socialización, en donde ahora, ahí está la observación, la información, cuando los niños se están viendo en determinados grupos, y entonces esta información, ¿dónde la está sacando el niño? A partir de la socialización, donde empieza a salir de la casa y empieza a ir. ¿Alguien quería Sí, y a veces, digamos, hay familias pues que o niños que no tienen estos recursos y a veces hay otros que tienen el recurso y ellos a veces se sienten mal porque los otros niños comentan, ay, yo voy a tal lado, yo voy a patinaje, yo voy a tal lado. Entonces hay niños que se sienten mal porque como ellos no pueden acceder a esas recreaciones debido a los recursos, puede ser que los papás no tengan el dinero para llevarlos o puede tener el recurso, pero no el tiempo suficiente los padres o los cuidadores de los niños, y ya a veces esos niños también se sienten muy frustrados a no tener actividades pues extras, ya que a veces el gobierno pues asigna más actividades para ellos, pero como digo, los recursos son los que hacen falta, digamos, en la familia. Claro, igual cuando tenemos niños de estratos bajos,
estos niños, precisamente lo que dice Luz, no tienen para ir a una escuela a formación, por ejemplo, para curso de inglés, ¿ve? Entonces empiezan a observar esas desigualdades, ¿sí? En torno a que este sí puede ir y yo no puedo ir. Y todas estas desigualdades se ven cuando ustedes empiezan a recibir los niños ya pequeñitos en torno a lo que hemos hablado. Cuando el Sí. niño, la motricidad, cuando el niño habla bien. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, mira, este niño cómo se expresa de bien, pero esta niña ni siquiera habla, ¿sí? Ni siquiera se expresa. Entonces todo eso es bien llamativo. Bien, continuemos. Pero, profe, ¿qué? Perdón. Lady, ¿tú puedes explicar las 7 porque las letras no salieron? Están las 7. Bueno, la 7 hace referencia a precisamente el tema de la vigilancia de los derechos de las niñas y los niños, donde habla sobre su crecimiento, su desarrollo, la participación, los derechos de los niños, ¿sí? Los vínculos afectivos, las rutas de atención, la prevención, la detención de las enfermedades, ¿sí? Los estilos de vida saludables, la nutrición, los hábitos de higiene y el tema de la lactancia materna. ¿Sí? Es muy importante el reconocimiento de los derechos de los niños. Yo sí creo que esto... Qué pena, profe. Es que ahí cumple un parámetro de muchas cosas, ¿no? Eso es como más que todo como el control que se hace desde el colegio a muchos casos en los bienestares, ya que pues ellos miran todo específicamente como la integración, porque allá prácticamente en un bienestar que hacen, como se enfocan más como en los primeros pasos respecto a qué a socializarlos, a que ellos tengan una integridad, a comportarse en las normas. Entonces todos los parámetros salen para que ellos en un establecimiento público que es ya más Para que se sueltos, empiecen a adaptar a eso. como que para que complementen y ya se sepan llevar como en un ambiente ya más relacionado y no sea como muy bloqueo para ellos. Gracias, Porque Luz. Lady. porque eso es lo que hace los parámetros allá, por lo menos el bienestar que funciona al frente del colegio, porque hay muchos niños que han ido al colegio allá. Entonces, ¿ellos qué hacen? O sea, ya les enseñan muchas normas, más no les enseñan como, o sea, como los hábitos de rutina que ellos tienen que manejar. Ya cuando ellos ingresan allá, que son ciertas edades, ya por ejemplo de 4 y 5 años que llegan al colegio, llegan es con mínimas bases, pero por lo menos tienen lo fundamental que es para que ellos se lleguen a soltar. Y que porque allá se establecen directamente los derechos y las funciones que tienen que tener los niños y respetan los parámetros. Claro. Lady, ¿iba a decir algo? En Ya este lo tema, dije. bueno, gracias, Lady. En este tema de derechos que nos está hablando Luz, es bien importante hacer énfasis en los derechos de los niños. Recuerden siempre eso también. Es muy importante que ya les quede categorizado que los derechos de los niños en torno a la salud, en torno a la educación, a tener una familia, a tener una buena crianza, a hacer buen cuidado, una buena alimentación, ¿sí? Toda esa serie, a la parte del tiempo libre, la recreación sana, todo eso son derechos fundamentales de los niños. Yo sí creo que esta sociedad colombiana está haciendo un esfuerzo grande por tratar de cumplir con esos derechos. Y sí tengo la hipótesis que dentro de unos 10 años, 20 años, la sociedad colombiana va a ser mejor. Y de ahí surgen los derechos de la cuestión del Día de los Niños, que era algo que yo tenía organizado con ustedes por allá en la última salida pedagógica para finales de abril, celebrar los derechos de los niños. ¿Ve? El Día del Niño, perdón. Hacerle la celebración a los niños para brindarles un rato de alegría, de que ellos se sientan contentos y motivados. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Lo que pasa es que esta sociedad es agresiva y esta sociedad pues trata de hacer ese desconocimiento. Ya les digo, por ejemplo, el PAE, que es algo que era para la parte de alimentación de los niños, entonces han buscado la forma de cómo sacar los dineros para la cuestión de la corrupción. Eso es algo que viola el derecho de los niños a una buena alimentación. Bien. La modalidad
Dice, es guiar primordialmente a aquellos niños de 2 a 5 que incorporan al sistema educativo, dándole apoyo a los docentes, agentes educativos y jardines, mediante los proyectos pedagógicos que se acompañan en actitud, recursos didácticos, planeaciones, que llene a los niños bajo la experiencia que tienen sus educadores. Lo que acaba de decir ahorita Luz, es decir, yo recibo a los niños, son pequeñitos, les estoy enseñando, ¿sí? Los estoy formando o solamente en la parte de los cuidados y la entrego allá, como está diciendo Luz, allá a la otra escuela que ya es la profesora ya de preescolar que se defienda. Entonces, claro, es muy difícil, es muy difícil. No sé si alguna trabaja en preescolar, no sé, Robert, esto, con 20 niños, 25 niños, y si me llegan 5 o 10 regulares, uy, eso es un preescolar que es, ¿sí? Cosa seria, o sea, o el desgaste de la profesora de preescolar, y lo peor es que ese problema de esos 5 o 10 niños desnivelados pasan hacia primero y pasan hacia segundo y pasan hacia tercero y es como un complique, ¿sí? Eso es muy complicado porque los niños van mal preparados, porque no se les ha trabajado este tema de proyectos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita la mayoría de instituciones educativas estábamos en el proyecto de democracia. ¿Por qué? Porque estamos con la revolución de los comuneros. Pero no es la revolución allá, no, sino es, mire, los derechos de los niños. Yo personalmente en ciencias sociales trabajo muy fuerte ese tema de los derechos de los niños y la parte que ellos entiendan el derecho a la educación. Y yo se lo digo a ellos, le digo, bueno, están en la escuela, pero ¿qué? ¿Vienen a molestar o vienen aquí a trabajar y a aprender y a estudiar? Bien, ¿alguna pregunta sobre este primer eje, el primer componente? Que se denomina familia, comunidad y redes sociales. ¿Cómo está en Colombia? ¿Cómo está tu familia? ¿Bien o regular? No le escucho. ¿La familia en Colombia cómo está? Hola. Aló, hola, profe. ¿La familia en Colombia cómo está? ¿La pregunta? Sí. Pues, profe, en Colombia está súper, pues ahorita está mal, o sea, la familia está, o sea, hay muchas familias que están llevadas, digamos, pues los matrimonios, bueno, los hogares, por muchas cosas. Entonces, pues hoy en Colombia la familia no es que esté así ya uno súper bien, pues no sé. Sí, muy bien, Luz, la familia, y eso es bien importante que ustedes lo empiecen a analizar y empiecen ese equilibrio y el desequilibrio familiar, ¿sí? La cuestión de las separaciones, los problemas de convivencia, la violencia intrafamiliar. Profe, disculpe, quiero hacer un aporte. Dime, Paola. De acuerdo a la pregunta que usted le está haciendo a la compañera, en cierta parte, ese tipo de situaciones pues le afecta a los niños, ¿sí? Tanto su parte emocional, como afectiva, como cognitivamente también, porque el desempeño en las aulas no va a ser el mismo. Muy bien, Paola. Y María Camila dice, en estos días he visto la violencia intrafamiliar. Claro, claro, porque los hombres maltratadores de bien, si ustedes se ponen a mirar, hay que evaluar esa formación hace 20 años, hace 30 años, cuando esos señores eran niños. ¿Qué pasó? No hubo educación inicial, no hubo profesoras y cosas como ustedes que los formaran en esto que acaba de decir Paola, de los problemas de afectividad, de los problemas de sensibilidad, de las relaciones interpersonales, de la convivencia.
Cuando mi profesor en educación inicial no trabaja esto, pues yo me voy así, ¿a qué? A llegar a pareja a ser agresivo, por ejemplo, a ser imponente, a maltratar, a no saber resolver, a no saber entender que la otra persona es diferente. Esas competencias ciudadanas. De eso, de aceptar la renuncia, de, de respetar, ¿sí? Yo puedo hacer, si este no es igual a mí, entonces que lo voy a eliminar. No, yo tengo que entrar a respetarlo con sus características y ya. Ah, que de pronto no va a ser mi gran amigo, mi gran amiga, bueno, pero tendrá Pero cuidado. y, y es que hay uno como padre o uno como, hay donde uno tiene que tener eso, mucho cuidado porque uno prácticamente va a estar unido a la otra pareja para toda la vida, así sea, o sea, por el hijo, por medio del hijo. Yo digo que hoy en día debería ser consciente la familia o los padres de tener una buena relación, porque ¿qué sacan ellos tener una mala relación? Lo que están es afectando al niño o sí, al niño, y entonces ese entorno que les afecta al niño, el niño pues obvio en la escuela lo va a manifestar en su comportamiento, en su rendimiento académico y eso. Entonces digo que debían de, pues hoy en día las familias si no se llegan a un acuerdo tener una relación, o sea, uno debe que pensar que está unido para toda la vida, ser consciente en ese punto de vista, no sé. Sí, claro, Lady, pero, o Luz, me parece que era la que estaba hablando, pero desafortunadamente eso tiene que ver con el pensamiento, ¿sí? Que es lo que hemos trabajado a nivel cognitivo. Pero el problema es que la mayoría de parejas solamente trabajan la parte afectiva, de que estoy enamorado, de que estoy enamorada y y formo pareja y me voy a convivir en una unión libre. Pero hacer organito en la lógica y decir, a ver, estas características de esta persona, este muchacho, ¿qué tal es? Este muchacho, ¿cómo es su familia? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que quiere? ¿Para dónde va? Eh, Ahí es donde después de 5 o 10 años es donde se vienen a y dicen, uy, no, ¿sí? Y claro, ya tienen, muchos piensan en el bien de ellos mismos y no en el bienestar, claro. Ya cuando está desarrollándose la cuestión, la cuestión de pareja ya se ha avanzado. Y por eso es que entonces termina en el irrespeto, porque nunca se le preguntó a la otra persona qué era lo que quería, ¿ve? Y esos son los problemas que ustedes están teniendo, que ustedes van a tener a nivel familiar, ¿sí? Porque ahí sí creo que van a tener implique, porque pues es que yo me pongo a mirar mis papás, y mis papás son muchachos de 20 años, de 25 años, tuvieron los niños, yo me pongo a sacarle cuentas, y tuvieron los niños 15 años, ¿sí? Cuando tenían 15 años. Y pues claro, entonces uno le pregunta, de eso se trata la visita ahorita, la de esta semana, de que ustedes se hubieran ido a identificar la cantidad de niños y niñas que les dicen gracias por haber venido, de que ellos cómo les expresan afecto a ustedes, a los estudiantes de la universidad. ¿Sí? Ellos les expresan muchísimo porque se da cuenta uno que son niños con cuidados afectivos. ¿Sí? Y ustedes para ellos son modelos y ellos los admiran muchísimo y pues este ha servido para poderlo Sí, dimensionar. porque ¿Sí? y como ellos son niños, ellos van a contar a los docentes, como ya los docentes le tienen la confianza, ellos tienen confianza en el docente y ya le van a contar qué es lo que están pasando en casa. Y a veces van los papás a dar versiones más del mamá y lo mismo el papá, o sea, se contradicen, ¿no? Y ahí es donde uno realmente sabe todo. Los estudios de caso que ustedes presentaron allá, ¿sí? Créanme que dando la mensualidad van a llenar vacíos que dejan en sus hijos. Muy bien, Julie. ¿Sí? Y Luz, de esos casos que ustedes presentaron allá tienen que ver con este componente de familia y con este estándar que estamos aquí en torno al trabajo de la importancia de la educación inicial. Robert, ¿iba a compartir algo? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, sí, señor. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias.
Bien, profe, pues pues yo tenía una opinión, pues no sé, ¿no? Eh, pero creo que lo que dice la compañera de que después de que se termine una relación se puede entablar una buena relación entre padres por el motivo de los hijos, pues para mí, en mi modo de ver las cosas, pues en muchas veces no se da eso, ¿sí? Porque sea por X o por Y motivo que se haya terminado la relación, siempre va a haber una de las dos personas afectadas, la cual no va, o sea, siempre va a tener como la idea de que el otro fue el que le causó daño. Entonces eso, tengo un ejemplo de un amigo que, que la esposa le peleaba mucho, bueno, por X y Y motivo, ¿no? Entonces el muchacho se separó de ella y eso, y entonces ahora ella no le deja ver las niñas. Y él responde económicamente, como dicen ahí, ¿sí? Pero entonces a la hora de que él quiere ir a visitarlas o quiere ir a compartir tiempo con ellas, la ex esposa pues le pone obstáculos, que no puede ir, o que están en el apartamento, ¿sí? O sea, son muchas cosas, muchas situaciones las que no permiten que se lleve una buena relación en cuanto a los hijos, ¿no? Pues ese es mi punto de vista, no sé. Claro, Robert, porque es que ahí están inmersos la cuestión del pensamiento y tiene que ver con la madurez, ¿ven? O sea, si yo asumo una posición egocéntrica y que esta persona me hizo daño, entonces yo en lugar de perdonarla lo que entro es con odio, con resentimiento, ¿sí? Y peor, a decirle a los niños, es que su mamá, es que su papá, ¿sí? Entonces, pues claro, el niño se está confundiendo porque el niño no es muy afectivo, no es que es el papá o es la mamá. El niño no entiende, el niño no tiene la capacidad de comprender esas dificultades de pareja. Y peor aún, de todo esto que estamos hablando, por ejemplo, de la parte de la madurez, ¿sí? El niño no lo comprende. El niño lo que ve es que mi papá no está y mi mamá tampoco. Ahora, peor, en las familias con ese tema de inmadurez, ¿sí? De los muchachos de los 25, los 30 años que se dan en separación y que a los 8 días, a los 15 días, ya llega la otra pareja. ¿Sí? Entonces, no, venga, vine con mi amigo, vine con mi amiga, aquí le presento, ¿sí? Entonces el niño, pero ¿y este quién es? Eso en cierta medida nosotros lo comprendemos, pero los niños no, los niños se confunden muchísimo. ¿Eh? Entonces, esa parte es bien compleja, este eje, este componente familiar es bien importante. Uy, está grave, claro, como están compartiendo ustedes, es muy delicado y entonces, ¿cómo nosotros vamos a trabajar esa dimensión afectiva, esa dimensión cognitiva, esa dimensión social en los niños? Eso es un reto grandísimo que ustedes tienen de aquí en adelante. No sé si ya lo hayan tenido en otras materias, pero el reto de la cuestión de la formación de los niños, estas dificultades en la parte familiar es grandísimo. Bueno, me alegra habermelos encontrado. Creo que si nos vamos de vacaciones, nos encontraremos dentro de 15 días. Si estaría bien así, es decir, como para el 14 de abril, porque dentro de 8 días es Semana Santa. Sí, profe, la otra semana es Semana Santa. Bueno, eso es. Entonces, si estemos pendientes, si dan vacaciones, entonces nos vemos dentro de 15 días. Y yo les monto ahí la sesión para encontrarnos nuevamente, alegremente. Que descansen.